Buenos días tengan todos. Acá estamos en otro momento de este Facebook Live que hemos dado en llamar Hablemos de Salud Animal. En este ciclo que encaramos dentro del Facebook Live de hablar de enfermedades de los preestómagos. Que insisto, para mí, las enfermedades de los preestómagos son las más importantes de los rumiantes, de las vacas, de las cabras y de las ovejas, porque estos órganos, aparte de ocupar la cuarta parte de la masa total del cuerpo, regulan todo la homeostasis del animal. O sea, regulan la temperatura, regulan la respiración, son los encargados de la digestión, de hacer esa maravilla de transformar el zacate o los vegetales que nosotros no podemos transformarlo por nuestro sistema digestivo no está apto para digerir vegetales, en carne y leche. Así que son fundamentales. Bueno, ayer no transmitimos porque estuvimos de gira. Fuimos a una finca a 30 kilómetros de Bluefield. Una manejada intensa, 6 horas y media de ida y 6 horas de regreso. Al regreso, como venimos en bajada, ganamos media hora. Pero todo salió bien. Operamos un toro de una hernia que había sido operado previamente en Costa Rica, pero sin éxito. Y solucionamos el problema. Tuvimos la oportunidad de vernos con nuestro amigo Silvio Palacios en la Guinea. Ahí compartimos un momento, me dio unos líquidos, unos brebajes hechos en la costa Caribe, que se supone que me van a mejorar la tos. Ustedes vieron que siempre ando con un poco de tos. Que no se preocupe, que no es COVID ni coronavirus, sino simplemente son más de 45 años fumando, ¿no? Pero bueno, volvamos entonces al tema. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los preestómagos son 4 esencialmente? El más importante sin dudas es el rumen, que es el de mayor tamaño, una cuba de fermentación con casi 80 litros de capacidad. Luego viene el retículo mondongo. Y el tercero es el omaso, que es el que vamos a hablar hoy. El omaso le dicen también salterio, no me pregunten por qué, esos son los nombres que había antes, y librillo, que quizás sea el nombre más adecuado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el omaso, que es como una pelota de fútbol, lo abren, van a ver que el omaso está adentro dividido primero en hojas y separa sus compartimientos en hojas. De esas hojas que llamamos primarias salen unas hojas secundarias que también actúan como hojas de libro, y de las secundarias salen unas hojas terciarias. Y si uno lo mira, es como un libro, o sea, uno puede discurrir sus hojas. ¿Qué es lo que hace el omaso? El omaso tiene doble función. Primero, es un órgano de tránsito, como todos los del tubo digestivo, o sea, porque el alimento viene del retículo, una contracción que hace para pasar el alimento, y lo recibe el omaso y ahí lo detiene un rato, porque lo que hace el omaso es deshidratar, es decir, sacar líquido de ese alimento que viene desde el retículo. Luego que lo deshidrató, lo pasa al abomaso, que es el cuarto estómago glandular o estómago verdadero, el cuajo, ¿no? Y ahí termina de digerirse. En el omaso, en el tercer estómago, no se absorbe nada, no se incorpora nada a la alimentación, ¿ah? Simplemente se deshidrata y pasa el alimento. Ahora bien, para que el alimento pase con comodidad entre las hojas del librillo, ¿ah? Tiene que ser alimento grosero, es decir, ese pasto, ese zacate que la vaca comió, que lo tragó casi de 25 centímetros, porque la vaca lo que hace es enrollar
la lengua sobre el pasto y con los incisivos corta ese pasto, se traga ese pasto largo que empieza a moverse dentro del rumen y en un momento la vaca lo envía de nuevo a la boca para que lo mastique y lo corte en pedazos más finos. Esos pedazos más finos son los que luego el retículo pasan del rumen al retículo, el retículo los envía al omaso. Pero en esos pedazos más finos yo tengo trozos pequeños de zacate que hace que le den movimiento a las hojas y las hojas lo puedan pasar. Pero, y acá va un pero, si yo doy el zacate muy picado, ustedes saben que soy enemigo de las picadoras, ¿no? O sea, las picadoras van y atentan contra la fisiología normal del animal. Y yo para producir y sacar una buena producción de carne y leche, lo mejor es hacer un manejo fisiológico. O sea, ¿qué es un manejo fisiológico? Alimentar al ganado de acuerdo a cómo la naturaleza lo creó. El ganado tiene que comer el pasto largo para poder hacer la rumia. Si yo le doy el pasto picado, no hace la rumia. Y si no hace la rumia, tiene graves desórdenes metabólicos a nivel de rumen, ¿no? Y eso me provoca pérdidas del costo de alimento y pérdidas en lo que es la digestibilidad. No aprovecha el pasto como debiera. Si doy el pasto muy picado o si baso mi dieta en concentrado, estoy pasando al omaso un material muy fino que al deshidratarse compacta y como no tiene fibra, no pasa hacia adelante. Al no pasar hacia adelante, queda estancado. Eso detiene el proceso digestivo, quiere decir que el retículo trata de mandar más alimento al omaso y no puede, el omaso no lo recibe. El cuajo o el cuarto estómago no recibe alimento y al no recibir alimento, pero haber desencadenado todo lo que es la cadena del apetito, las vacas son igual que nosotros. O sea, nosotros no estamos comiendo, pero sentimos el olor de un churrasco bien hecho. Vemos la carne, vemos el corte, lo vemos en el plato y sin haber probado un gramo de esa carne ya estamos generando saliva, ya estamos generando jugos gástricos. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para la digestión de eso que vamos a comer. La vaca es igual, después que ven el alimento empiezan a segregar jugos gástricos y segregan saliva y se preparan para digerir ese alimento. Pero ¿qué pasa si ese alimento no llega al cuarto estómago? Tengo el cuarto estómago saturado de ácido clorhídrico y se provoca una dispepsia, y eso hace que haya también un problema de acidez a nivel de cuarto estómago. Ese omaso que se paralizó, que no deja entrar el alimento del retículo y no pasa alimento al omaso, deja de moverse, se inflama, y al inflamarse, yo les comentaba los otros días que los órganos del abdomen en realidad no duelen por sí, sino que duelen al inflamarse porque están todos recubiertos de peritoneo y el peritoneo, al tensionarse, es una red muy inervada. Eso es lo que provoca dolor. ¿Tá? Eso es lo que provoca dolor. Y se paraliza. Con un grave problema. O sea, es un problema para diagnosticarlo, porque yo que voy a tener como síntomas, el animal se encorva, pero también se me encorvaba cuando tenía reticulitis. Entonces tengo que hacer un buen examen clínico, y para hacer un buen examen clínico tiene que hacerlo un veterinario, no lo puede hacer un empírico, para poder determinar si el problema está en el segundo estómago o está en el tercer estómago. El animal se encorva, pierde el apetito porque no está trancado, no puede pasar el alimento ni para adelante ni para atrás. No voy a tener diarrea, pero sí voy a tener mayor producción de mucus en el recto. Entonces, si yo hago una palpación, por ejemplo, para ver si hay un problema en el rumen, cuando saque el guante voy a verlo lleno de moco. Eso se llama signo del brazo. Y no hay hipertermia, no hay un cuadro febril, ¿tá? Pero sí un cuadro de abdomen agudo, de dolor.
Lo mejor es tratar de verificar si el omaso está funcionando o no. Para eso, del lado derecho, vamos al 11º espacio intercostal y donde va la línea superior de Vogel, por la línea de Vogel, pueden ir a mi canal de YouTube y ahí ver un video que hablo de anatomía topográfica y líneas de Vogel para que vean cómo están situadas. Introducimos una aguja y ahí observamos. Si la aguja queda quieta, hay parálisis de omaso. Si la aguja se mueve, el omaso está bien y entonces el problema es otra cosa. Y cuando hablamos de problema, esto es un verdadero problema. ¿Por qué? No hay tratamiento oral. Yo no puedo ni introducir una sonda, ni hacer un lavaje, ni hacer un enema, porque es el tercer estómago. O sea, no me llegan las sondas que van al rumen, no me llegan las sondas que van por el recto, no puedo administrar nada. Y no hay pasaje de alimento, entonces los medicamentos que yo pongo por boca no van a llegar. ¿Puedo dar algo inyectable? Sí, vamos a ver qué y por qué. Generalmente el tratamiento de este es quirúrgico. Tengo que abrir el animal por el flanco derecho. En realidad se abre detrás de la última costilla, a nivel entre la línea superior e inferior de Vogel. Y ahí no puedo exteriorizar el omaso. Tengo que hacer una cirugía interna en la cual hago una incisión en el omaso y retiro manualmente, tratando de que no me caiga dentro de la cavidad abdominal para que no me provoque peritonitis, el contenido del omaso. Lo tengo que abrir por el polo craneal, perdón, el polo caudal. ¿Por qué? Porque ahí están donde terminan las hojas. Si lo abro donde empiezan las hojas, no puedo retirar el material. Lo suturo por dentro, una doble sutura, y dejo que el animal termine un ayuno 36 horas para que pueda cicatrizar ese omaso, y ahí le doy de comer nuevamente para que empiece a funcionar todo nuevamente. ¿Cuándo es que puedo tratar? Ahí tengo que analizar la causa de esta parálisis de omaso, que son dos fundamentalmente. Una es la mala administración de la comida, o sea, no di la comida como tengo que darla porque no estoy trabajando con la fisiología. Gente que trabaja con exceso de concentrado, con pastos muy picados, puede tener la parálisis de omaso. Pero la otra es un componente de la parálisis vagal o síndrome de Hoflund. El síndrome de Hoflund o parálisis vagal son 4. Y esto es importante porque todos los preestómagos y todas las vísceras del abdomen se regulan por el vago. El vago es lo que llamamos sistema parasimpático, es el 12º nervio craneano que sale del tálamo en el cerebro y pasa por el tórax. En el tórax lo que hace es deprimir. Y en la cavidad abdominal lo que hace es estimular. Entonces, si hay un problema en el nervio vago, que puede ser por tumores, puede ser por leucosis, puede ser por varios, va a haber una parálisis vagal. Entonces yo puedo intentar reanimar ese nervio vago, y para eso voy a dar, hay un medicamento muy bueno acá, no voy a decir la marca porque no me pagan, pero que trae desametasona B1 y B6, y eso es bueno porque la desametasona es un antiinflamatorio, y B1 y B6 son biotina y riboflavina, que lo que hacen es promover la reparación del tejido nervioso. Indefectiblemente, lo más frecuente es lo primero, o sea, la administración de alimento atentando contra la fisiología. Y la resolución generalmente va a ser quirúrgica. Después de la cirugía, terminar ese ayuno 36 horas para que termine de cicatrizar el omaso. ¿Por qué 36 horas? Porque la cicatrización del peritoneo demora 7 horas, pero la del estroma, o sea, el tejido vivo, demora 24. Entonces, con 36 horas me aseguré de que ese tejido ya esté cicatrizado. Luego darle de comer y, por supuesto, antibiótico durante 5 días, pues una cirugía intraabdominal, y puedes darle algún medicamento para el dolor y antiinflamatorio en estos días. Después los puntos se retiran o se dejan puestos y el animal vive con ellos sin problema. Es importante tratar
de dar los alimentos en buena forma. Entonces yo les insistía que cuando voy a dar esos alimentos muy picados o concentrados, que es polvo, necesariamente tengo que dar pacas media hora antes. No pacas para que se llenen, sino un moño de pacas para que rocen las papilas del rumen y empiecen a generar el movimiento. Entonces cuando llega el alimento ya hay movimiento de mezcla y posibilidades de digestión. Recuerden que todos estos videos están archivados en el canal de YouTube, que es Enrique Rimbo, y que me pueden consultar por WhatsApp al 8852-1488. Repito, 8852-1488. Será entonces hasta el viernes, creo que tenemos la próxima cita, acá en Hablemos Salud Animal en Facebook Live, si Dios quiere.